Que Ha te llamas, sido, miren, en han plan, sido unas personas de bendición para todos los que tenemos el placer de conocerlas y sé que en su corazón está ardiendo este mensaje que Dios le ha puesto a cada una en su vida y vamos a recibir con un fuerte aplauso virtual a Melissa y a Andrea. Andrea Chaparro. ¡Bravo! Aplauso, bravísimo, aplauso. bravísimo. Bueno, Bravo, bravo. dícese, bravo, bravo, bravísimo. Dícese el título, que ya saben cuál es, en qué puede basarse tu identidad. Chan, chan, chan. Bueno, Génesis del ahora 1. sí, ahora sí. Hágale, 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 hágale. Tú estás muteada, mujer. Sí, lo siento, lo siento. Bueno, buenas noches, chicos. Como Andrea ya les dijo, pues esa es la interrogante o la pregunta que queremos responder esta noche y que nos gustaría que cada uno de ustedes se hicieran, pues porque nosotras no la hemos hecho, ¿no? Se ha preguntado usted en qué basa su identidad. ¿Usted tiene claro qué significa identidad? Y bueno, vamos a partir toda la enseñanza a partir de este versículo que es Génesis 1:26, que dice, del 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Entonces, téngalo ahí, acuérdense de este pasaje, yo creo que todos lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, pero bueno, vamos a indagar un poquito más en él. ¿Listo? Ya. ¿Qué es identidad? Yo creo que todavía muchos tenemos esa pregunta de ¿qué es identidad? Bueno, busqué el significado en internet, en San Google, y dice que es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo y se diferencie. Ese es un significado muy común, por decirlo así, para que todos entiendan. Pero según la psicología, supone el proceso mediante el cual la persona crea, con el devenir de los años, una imagen de sí misma que da respuesta a la trascendental pregunta, ¿quién soy? O sea, la identidad siempre se está formando y se forma con los años. Listo, entonces, ya que sabemos que la identidad es responder a la pregunta ¿quién soy? Entonces, tenemos que tener algo claro. Muchas veces tendemos a confundir qué es identidad y qué es carácter. Y resulta que, si bien van ligados y van conectados y todos los seres humanos tenemos tanto identidad como un carácter, tenemos que tener claro que son cosas diferentes y que cuando nosotros nos refiramos a nuestra identidad, tenemos que saber que nos estamos identificando, es el conjunto de características propias de una persona, con lo que tú te identificas. Y el carácter tiene que ver con la personalidad y la forma de reaccionar o la capacidad de respuesta que se contempla en diversas situaciones, ¿no? En las situaciones que afrontamos diariamente. Entonces, cuando usted dice, ay, es que pasó, me dejó el mío y no me esperó y se fue y me enojé, pues eso no tiene que ver con su identidad, tiene que ver con su carácter. Si usted dice, lo que pasa es que yo me identifico como una persona que es tal vez tímida o una persona que es retraída y demás, ahí estamos hablando de identidad, pero no estamos hablando de carácter. Sin embargo, van con rasgos de la personalidad. Entonces, mucho ojo con el tema de confundirlo. ¿Listo? Y vamos a responder esto. Tu identidad se puede basar en cambiar la diapositiva, mujer. Tu identidad se puede basar según el grupo al que quieres pertenecer.
Yo creo que aquí muchos han querido pertenecer a algún grupo cuando somos nuevitos en algún lugar, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces, eso es normal, ¿no? Querer pertenecer. Pero el dilema es que nosotros, los seres humanos, siempre queremos ser parte de algo y agradar, ser aceptados, querer esa aceptación de parte de otros. Y es parte de nosotros porque somos relacionales, Dios nos creó relacionales. Pero ¿qué pasa cuando crees que no serás aceptado o que quizás no encajarías en ese grupo? Bueno, al querer hacer esto, al evitar la negación por parte de ese grupo, pues tratas de encajar, tratas de pertenecer y haces lo para encajar en ese grupo, ¿cierto? Entonces vas mirando las características, con lo que se identifican ellos, cómo se visten, cómo hablan, y vas a identificar quién es el líder, quién es el que dirige ese grupo, como que quién es el que manda, por decirlo así. Porque si no lo identificas, entonces no vas a saber a quién agradar realmente. Ese es el líder, porque si no lo agradas a él, entonces no te van a aceptar, no vas a ser parte de ese grupo, no te darán entrada. Así que empiezas a reflejar esos estilos, esas actitudes que lo caracterizan al líder y poder entrar en su onda. Ser igual a ese líder donde quieres estar en ese lugar, sin en realidad hacerlo, significa escucharlo, hacer y decir cosas que ese líder quiere que uno haga para poder ser parte de ese grupo, entrar como en su juego de aceptación. No sé si alguna vez han hecho algo para entrar en algún grupo, alguna penitencia, algo así como le hacen a los primíparos en las universidades, así mismo. Bueno, somos influenciados por ese líder. Al hacer esto, jugamos con nuestra identidad, juegas con tu identidad y al hacerlo vas olvidando quién eras antes de querer pertenecer, antes de agradar a esa persona, a esas personas, a ese grupo. Y ahí va y ahí entra lo de yo soy lo que mi grupo es. Yo soy rebelde porque mi grupo es rebelde y pinta grafitis. Mi grupo dice quién soy, mi grupo dice que yo no sirvo, mi grupo dice que yo soy muy bueno para hacer bromas, por decirlo así. Mi grupo me dice que soy. Entonces todo esto nos va influenciando en nuestra identidad. Vuelves a esas personas, a ese grupo, lo primero en tu vida, porque quieres agradar, quieres complacerlos para que te acepten y vas tomando actitudes, vas tomando identidades de ellos para ti, para tu vida. Pero pasa algo muy quizás de seguido, que esos grupos no se quedan mucho tiempo en tu vida. Entonces pasa de que quizás te quedes sin trabajo y el grupo del trabajo a quien tanto quisiste agradar, pues ya no está. También pasa el de los amigos. Bueno, y si no me aceptaron, yo construí una identidad para nada. Entonces todo eso se destruye. También puede pasar de que te mudes o de que te mudes de casa, de ciudad y te quedas sin nada, te quedas sin amigos, sin grupos a quien agradar. Y tu identidad se ve movida, se ve debilitada o hasta destruida, porque ya no sabes a quién seguir, ya no sabes a quién agradar. Entonces, cuando todo esto se altera y cuando nos quedamos sin nada, cuando nos quedamos sin grupo de amigos, entonces decimos otra vez, ¿quién soy y quién era? Vuelve otra vez esa pregunta a nosotros, ¿quién soy y quién era? Si no soy lo que ellos decían que era, entonces, ¿qué soy? Si no soy lo que yo hice para ser aceptado, entonces, ¿quién soy? Pero resulta, pasa y acontece, que nosotros, hay una parte buena, a pesar de que tratamos de imitar a otros, de que tratamos de ser como otros, que es algo muy difícil, hay una parte buena y es que ya hemos sido aceptados en un grupo, ya nos han aceptado y,
y ya somos parte de algo, ya pertenecemos a algo. En Salmos capítulo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que ya somos parte del rebaño de, de nuestro buen pastor. Ya pertenecemos a algo. Y si queremos parecernos a alguien, agradar a alguien, o escuchar a alguien, o ser influenciados por alguien, ese alguien debería ser Jesús. Jesús es nuestro líder perfecto para seguir, para imitar, para querer agradar. En Mateo 5, del 1 al 11, dice, en el Sermón del Monte, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por perseguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Aquí en el Sermón del Monte, Jesús menciona unas características de las personas que quieran seguirlo, o sí, que quieran seguirlo. Y si lo vemos de otra manera, y si lo vemos más por el lado de cómo era Jesús, de que esas son características de Jesús, porque Jesús reconoció su necesidad espiritual, Jesús reconoció que era dependiente al Padre. Esa es una característica y nosotros debemos reconocer eso también, debemos reconocer que necesitamos al Padre y que solamente dependemos de Él, debemos ser así. Él sabía que a pesar de que Jesús estuvo triste, es una realidad, Jesús se entristeció, él sabía que el Padre lo consolaba, él sabía que Dios estaba ahí siempre con él. Jesús fue humilde, yo creo que ha sido, pues no creo, fue la persona más humilde, más compasiva, con el corazón más puro que haya habido, que haya pisado esta tierra. Y hay que ser como él, no hay que tratar de ser como ese líder patán de un grupo de amigos por allá en una esquina parqueados, no, hay que ser como Jesús. Esas características que están ahí es como deberíamos de ser nosotros, es a quien deberíamos imitar. Ese es el líder del grupo que deberíamos parecernos. Y ya. Y continuamos con el punto 2. Jesús es el líder perfecto, para finalizar. Bueno, antes de seguir, ¿en qué otra cosa podemos basar nuestra identidad? ¿En qué puede estar basada nuestra identidad? Me gustaría leerles un testimonio de alguien que le sucedió esto de por querer agradar, pues se metió en varios problemas. Sí. Es una noticia, ahí les colocamos la fotico, en las pandillas era el Dormis y hoy predica de Cristo. Dice así: la conocía como el Dormis en el mundo de las pandillas, hoy predica de Cristo. En ocasiones, quienes deciden ganar dinero de forma ilícita terminan arruinando sus vidas para luego no saber cómo repararlas. Este es el testimonio de un hombre que encontró restauración por medio de Jesucristo. Lo conocían como el Dormis en el mundo de las pandillas, hoy predica de Cristo. Jesús González creció en una familia un tanto disfuncional, donde su madre atravesó por diversas parejas, llegando a tener muchos hijos. Su vida estuvo marcada por ciertas circunstancias que de una u otra manera afectaron sus emociones y lo hicieron un joven más frío.
Todo comenzó con la muerte de su madre y posterior fallecimiento de uno de sus hermanos al poco tiempo. Cuando tan solo tenía 13 años, González ya participaba de actividades ilícitas como venta de psicotrópicos, como una forma de ganarse la vida y obtener identidad. Al llegar a los 15 años, su nivel de delincuencia era mucho mayor y con el tiempo aprendió nuevas técnicas que lo llevarían a formar parte de pandillas, cosas que ponían su vida en riesgo. Con pasado que lo atormentaba y sin una identidad fija, este hombre solo logró obtener paz y esperanza en Jesucristo, quien le cambió la vida. Hoy testifica de sus maravillas y predica la verdad del Evangelio. Quisimos contarles un poco de esto, de estos testimonios que vamos a ver esta noche, porque mire que en el caso del Dormis, él quería pertenecer a algo y su identidad estaba formada, como decía Andrea, bueno, quiero pertenecer, ser parte de un grupo y que ese grupo pues lo retaba a hacer cosas o incluso a ser alguien que tal vez él no quería ser. Y miren que el artículo termina diciendo, solamente logró encontrar paz y esperanza en Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotras, no es que queramos, usted dirá, no, pues que yo creo que no, nunca me ha pasado eso de querer encajar o como que hacer parte de un grupo y caerle bien al líder y demás? Usted dirá, no, eso es como muy de película, de adolescentes y demás. Pero muchas veces en nuestra vida, incluso desde nuestro hogar, con nuestros papás, con nuestros maestros, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, siempre queremos dar como que la talla, siempre queremos encajar y entonces, si los que están a mi alrededor entonces son chistosos, entonces yo como que, ay, tengo que hacerme como que también la chistosa para encajar porque después me van a decir aburrida. O no, entonces si los que están a mi alrededor, entonces yo veo que son como que más refinados, entonces yo como que me quedo callada porque si hablo la embarro. O no, entonces que si en mi familia entonces me dicen, no, es que tú tienes que ser una mujer inteligente o un hombre inteligente o capaz, o vea, no sea tan gallina, o vea, sea valiente, o vea, sea macho, sea hombre, haga esto. Entonces miren que es muy común que basemos esa identidad bueno, ¿qué me dice mi grupo? El grupo al que en este momento de mi vida pues estoy, porque como decía Andrea, nosotros somos seres sociables y desde que estamos chiquiticos hacemos parte de algo, de una familia, de un grupo de amigos, o de un colegio, o de una universidad, o de un trabajo, y queramos o no, somos parte. ¿Y de qué forma está influenciando ese grupo al que pertenecemos en nuestra identidad? Si nos está diciendo soy o no soy. Y pues ya Andrea nos dio la respuesta pues no escuchemos el grupo, escuchemos al líder del grupo perfecto que es Jesús. Jesús andaba también en grupo. Jesús andaba con seguidores, con discípulos. Jesús incluso hizo analogías acerca de nosotros, que hacemos parte de su rebaño, como lo leyó Andrea, y que hacemos parte de su pueblo escogido. Entonces, también vamos a pertenecer, pero ni siquiera escuchemos a las personas que hacen parte también de ese grupo, porque a veces incluso en la iglesia, no sé si les ha pasado y si les ha pasado, pues que el Señor sale en nuestros corazones en algún momento en que nos sentimos atacados, enjuiciados o juzgados, incluso en la misma iglesia. Cuando Jesús nos viene a decir todo lo contrario, cuando Jesús nos viene a decir, mira, mírame a mí, yo soy el único al que puedes medir en vara y el único bueno es Dios, así que no mires al resto, mira a ese líder, que es lo que nos decía Andreita. ¿Listo? O sea que no fundamentemos nuestra identidad según lo que el grupo al que pertenecemos nos dice. La segunda cosa en la que podemos fundamentar o basar nuestra identidad es con lo que te identificas. Si bien ahorita estábamos diciendo que la identidad es algo con lo que tú te identificas, aquí nos referimos a más a gustos, más a eso que tal vez con lo que te sientes identificado, valga la redundancia, como alguna moda. Entonces, si yo me identifico con los chicos que son más rudos y demás, entonces yo voy a empezar a actuar con los rudos porque es que me parece chévere y como que yo quiero actuar como ellos. Si yo me identifico con
con tal vez el grupo de chicos que les gustan los cómics, entonces yo voy a empezar. Yo he visto que ellos se comportan como así, que como que se visten así, y entonces como que las gafas se las compran sí, entonces yo, por ejemplo, me voy a comprar cosas de una marca específica porque yo he visto que la gente que yo considero que es cool, entonces lo hace, entonces yo quiero ser cool, entonces quiero y empiezo a hacer una serie de cosas que me van a ayudar a obtener eso para encajar otra vez en el grupo o incluso en esas cosas que van a determinar como que, ay, no, será entonces que, ay, entonces yo soy fresita, no, entonces yo soy rockerito, entonces no, yo soy reggaetonero, no, entonces yo soy otaku, o entonces yo soy gamer, o bueno, lo que sea. Pero resulta que, y ojo, no les estamos diciendo, está mal que usted tenga un gusto específico, ojo, eso no lo estamos diciendo. Estamos diciendo, no es bueno cuando tu identidad depende de ese gusto, porque todos tenemos gustos muy específicos y eso está bien, todos somos únicos y Dios nos hizo con una esencia única y vamos a tener gustos y nos vamos a inclinar hacia cosas que nos parecen más chéveres que otras, pero ojo, que nuestra identidad no sea movida por eso, o incluso por una causa. Entonces, como yo he visto que las personas que hacen parte de un movimiento, por ejemplo, el movimiento feminista o un movimiento político, un movimiento incluso doctrinal o religioso, entonces lo voy a hacer. Entonces, miren, ahí es cuando, no sé si les ha pasado que hemos visto personas que llega un momento en su vida en que cambian totalmente su aspecto físico, los gustos y demás, porque dicen, no, es que creo que me identifico con esto, pero no les dura mucho, porque como que dijeron, ay, no, yo como que no era eso, yo como que sí, me parece chévere, está chévere y demás, pero esto como que no creo que sea, que es lo que soy yo realmente, me gusta y demás, pero hasta allí queda. En gustos, y por eso ahí hay colorcitos, miren, todos tenemos gustos diferentes y demás, pero vuelvo y repito, ¿qué está haciendo que mi identidad tal vez no tenga una buena base? Porque la estoy fundamentando entonces en lo que me gusta, porque lo que me gusta me puede ir llevando hacia un camino en el que decimos, uy, ay, a mí me gusta la música, pero resulta que por gustarme este tipo de música me llevó a hacer este otro tipo de cosas, y este tipo otro tipo de cosas me llevó a que yo hiciera cosas que yo jamás me imaginé que iba a hacer y demás. Entonces, ahí es cuando esos gustos están afectando un poco más allá, en vez de ser pues un bien y hacernos únicos. Una profesión, es que, les voy a poner mi ejemplo, yo soy fisioterapeuta. Si yo no soy fisioterapeuta, yo no soy nada. No sé si a ustedes les suena y se enteraron de la noticia de este influencer que le cerraron la cuenta de Instagram y él decía, es que yo sin Instagram no soy nada. Imagínate que tú digas, es que sin mi cuenta de Facebook o mi cuenta de Instagram yo no soy nada, me quitan todo lo que soy. Imagínate que tú digas, entonces si yo, o por ejemplo un deportista que tiene una lesión y no puede volver a jugar, es que yo sin el deporte no soy nada, me voy a morir. O una persona que diga, no, es que si esta persona me deja y ya no está conmigo, entonces yo no sé qué voy a hacer. Entonces miren que todas estas cosas que he mencionado, tanto la moda, una causa, un gusto, una profesión, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el esto hago, esto no hago, prefiero hacer esto, prefiero no hacer esto. Y resulta, muchachos, que nuestra identidad nunca, jamás en la vida puede estar fundamentada en el que yo hago y según lo que yo haga, eso soy. ¿Por qué? Y aquí, perdónenme si me voy a meter un poquito en un terreno escarpado, con amor lo voy a hacer, sensible, estoy hablando ya con Francisco. Pero estamos llamados a hablar con la verdad y es a través de la palabra de Dios que nos muestra la verdad. Muchas veces hemos escuchado a algunas personas que dicen, por ejemplo, con el cristianismo, es que el cristianismo es un estilo de vida. Y yo con amor le voy a decir, Jesús no murió por un estilo de vida. Jesús murió para que viviéramos a través de él, que es mucho más que decir, este es mi estilo de vida, esto es lo que yo vivo.
¿Por qué? Porque si usted encasilla a Jesús en un estilo de vida, pues va a reducir a Jesús en una cosa tan chiquita. Y vuelvo y les digo, y se los voy a decir con amor, y los digo incluso hablando por mí. Jesús no puede entrar en algo tan imperfecto, tan triste, tan malo como una vida, como la que nosotros teníamos sin Él, porque no somos nada. Somos nada, sin Él no hay nada bueno en nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas como este es mi estilo, esto es como quiero vivir a Jesús, o yo voy a hacer esto para poder ser hijo de Dios, que normalmente es lo que empezamos a pensar, entonces yo me voy a portar bien para agradar más a Dios, o para que Dios me ame más, o yo voy a servir, o yo voy a tratar de hacer las cosas mejor y demás. Y miren que todo está siempre encaminado al hacer. Y Jesús nos dice, no se trata de eso. Y eso lo vamos a ver en la palabra, porque la palabra es la que nos da esa luz. Miren lo que dice Mateo 5, 13, 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Les voy a hacer una pregunta. Cuando yo empecé a leer este pasaje, ¿usted le pasó en algún momento que recordó alguna prédica o alguna expresión de alguien que dijo, mire, es que usted es la sal, usted tiene que hacer? ¿Les pasó a alguno? Pues imagínense que aquí no hay nada más equivocado de lo que el texto está diciendo. Si estudiamos el texto de forma inductiva, que ya lo vimos, y Jesús, lo que está diciendo aquí textualmente es, ustedes son. Ustedes son. Él no está diciendo, usted vaya y haga para que sea. Usted vaya y ayude. Usted vaya y haga, sirva, no. Jesús está diciendo, ustedes son. Y cuando Jesús dice ustedes son, no nos está diciendo a nosotros los cristianos, es que usted tiene que ir a hacer esto para poder cumplir con los requisitos. Mire que en ese momento, Jesús cuando hace esa apreciación acerca de la sal, él utiliza este ejemplo porque yo no soy química, ni nada. De hecho en la universidad pasé así, bioquímica. No está Isabel aquí como para que nos ayude un poquito más. Pero algo básico que tenemos que entender, muchachos, es que la sal es algo que tiene unas propiedades, ¿cierto? Unas características. Que si yo cambio alguna de esas propiedades, lo que va a pasar es que va a dejar de ser sal, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Eso es lo que sucede. Pues Jesús aquí estaba diciendo, mire, usted es la sal y usted necesita ser y tener algunas características. Y miren que justamente esto que Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, viene después de lo que Andrea ahorita nos leyó acerca de las bienaventuranzas, que la versión que Andrea lo leyó decía afortunados, ¿verdad? Entonces, afortunados el que es pobre de corazón, afortunados los pacificadores, afortunados el de corazón puro. Y mire, Jesús describió esas características que la sal que estamos representando nosotros debemos ser. Pero muchas veces estamos enfocados en tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que hacer plata, tengo que hacer logros, tengo que hacer las cosas bien, tengo que agradar a esto, tengo que agradar a la iglesia, tengo que agradar a mis amigos, tengo que agradar a mis papás, tengo que agradar a las personas, entonces tengo que hacer. Y por eso llega un momento en el que nuestra identidad está tan confundida que decimos, espérate, yo soy, y en el momento entonces que las cosas empiezan a ir mal, en el momento entonces que ya no somos profesores o entrenadores o estilistas o estudiantes
o te empieza a ir mal, porque estamos en el mundo y Jesús lo dijo. No siempre las cosas nos van a salir perfectas y como queríamos, pero entonces, ¿qué pasa con nuestra identidad? Por eso Él nos dice, mire, ustedes son la sal, usted sea, encárguese de ser, encárguese de usted. No, mire, es importante, claro, mire, yo no estoy diciendo, entonces aquí ninguno se preocupe por que le vaya bien, por trabajar bien, por ser excelente en las cosas que hace, porque sí, el Señor dice en su palabra que debemos hacer las cosas con excelencia y con amor como para Dios. Pero es más importante el ser que el hacer. El ser es, usted sea, entonces, una persona disciplinada, pero sepa que usted necesita ser disciplinada y que la fortaleza y la ayuda y todo el conocimiento y la sabiduría provienen de Dios. Entonces, ¿a quién tengo que acudir? Entonces, usted sea una persona, entonces, confiable o amigable, pero entonces que eso no dependa, entonces, si me aceptan o me siento amado por las personas, entonces, si no, no lo voy a hacer, entonces, ¿qué voy a hacer? Sino que vayamos a esas características que Jesús nos dio acerca de quiénes somos nosotros, de tener ese corazón puro, de reconocer nuestra necesidad del Padre, de ser esos pacificadores no solamente con las personas, sino con nosotros mismos. Que nuestra mente esté en paz, que nuestro corazón esté en paz, para poder, ahora sí, ser efectivos y hacer y estar encaminados, pero muchas veces estamos corro por aquí y hago, y aquí, y aquí, y acá, allá, y no me resultó como esperaba, entonces entramos en crisis. Miren lo que dice Efesios 2, del versículo 8 y 9, y dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe, no se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Aquí el Señor nos está diciendo, mire, usted por más que haga, pues es el Señor el que quiso salvarlo, el que quiso redimirlo, el que quiso adoptarlo como su hijo y el que quiere redimir también esa identidad que está en él. Así que, importante, Jesús nos dice esta noche que lo más importante es ser, más que el hacer. Encárgate de ser lo que Jesús quiere que seas, antes de encargarte de hacer para que las personas te digan a ti quién eres o qué eres. ¿Listo? Testimonio. Este sí lo reconocen, ¿cierto? Testimonio. Dice, el testimonio de Kaká. El camino de Kaká en el deporte es conocido por la mayoría de la gente, pero los detalles de su relación con Dios se reveló por él. Este lunes 29 de enero de quién sabe qué año, en las instalaciones de la Iglesia Bautista en el lado sur de Sao Paulo, dice, crecí en un hogar cristiano, aprendí de mis padres los valores cristianos, fui creciendo y teniendo experiencias con Dios y a los 12 años fui bautizado y poco a poco me fui formando tanto espiritualmente como físicamente como atleta, contó el exjugador que anunció su retiro en diciembre del año pasado, de quién sabe qué año. La carrera profesional de Kaká comenzó en 2001, cuando se convirtió en el gran destaque del equipo de Sao Paulo. En 2002 fue llamado a la Copa del Mundo, en la que Brasil fue campeón del mundo, y se vistió por primera vez la camiseta con las palabras I belong to Jesus. Perdonan mi speaking de inglés, que dice, yo pertenezco a Jesús. En la iglesia que yo frecuentaba, la gente cantaba una alabanza que decía, voy a decir al mundo que yo soy de Jesús. Eso quedó marcado en mi cabeza. Esa fue la primera oportunidad que tuve de usar una camiseta diciendo eso. A partir de allí, Kaká pasó a estampar esa frase en los momentos más importantes de su vida. Después de un periodo difícil en el Sao Paulo, Kaká fue vendido al Milán y vivenció la conquista de diversos títulos para el equipo europeo. Todo fluía.
Yo iba orando y las cosas sucedían. Todo estaba a las mil maravillas, recuerda. En 2009, Kaká fue transferido al Real Madrid en un contrato de 65 millones de euros. Las cosas en mi vida estaban sucediendo de una forma espectacular. Todo lo que yo quería, oraba y las cosas iban fluyendo. Sería muy bueno si mi testimonio terminara aquí, dijo. Kaká no logró conquistar títulos para su nuevo equipo y tuvo que convivir con críticas sobre su desempeño. Además, sufrió lesiones que le hicieron quedarse fuera de los césped y encaró la insatisfacción de la hinchada madridista. Comencé a tener esos conflictos de hot con Dios, debates, preguntas, cuestionamientos. Yo era el mejor jugador del mundo y pasé a hacer nada en el Real Madrid. Yo empecé a tener una crisis de identidad porque yo era lo que yo hacía. Cuenta, yo fui aprendiendo a tener una relación con Dios y no con un Dios que saciaba mis deseos. Kaká hizo su debut oficial por el Orlando City en 2015 y permaneció en el club durante 3 años. Al final de la última temporada reunió a su familia para hacer 40 días de ayuno y oración para tomar una decisión sobre su destino en el fútbol. Él recibió varias propuestas, pero sintió en su corazón que era el momento de parar. No puedo ver esa trayectoria toda con un lente diferente del cristianismo. Todo lo que sucedió en mi vida tuvo un propósito muy claro y definido de Dios para mí, concluye Kaká. Bueno, en este testimonio vemos que él creía, bueno, él le decían que era el mejor jugador del mundo en su tiempo, en su época. Y resulta que cuando todo empezó a ir mal, cuando tuvo lesiones, cuando no ganó títulos, cuando no era reconocido, empezó a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué soy? Si soy tan malo, si ahorita ya no soy el mejor jugador del mundo, si ya no estoy ganando títulos, entonces, ¿qué soy? Si ya la gente no me quiere, si ya no le agrado, ¿qué soy? Y empezó a cuestionarse, porque él ahí decía que él era lo que él hacía. Y entonces, si ya no jugaba fútbol, si ya no era tan bueno como antes, entonces, ¿qué era él? Él basó su identidad en su profesión, que era ser un futbolista. Entonces, ahí vemos claramente cómo sus bases de identidad, que supuestamente estaban tan firmes y tan claras, estaban en su profesión. Y que cuando su profesión acabó, cuando se terminó yendo mal, no tenía nada y no era nada. Y solamente encontró su paz, su identidad en Dios, cuando volvió a esa relación con Dios, una verdadera relación con Dios. Algo, perdón, André, interesante es que usted dirá, ay, eso le pasa a las personas que de pronto llevan por ahí un año en la iglesia, que no han ido a encuentro y demás. Miren, Kaká toda su vida había sido cristiana, toda su vida conoció a Jesús, pero eso no fue garantía de que estuviera basando su identidad en Cristo y mirando a Cristo como esa medida, esa regla. Listo. Iba a terminar casi igual. Bueno, ya Melissa terminó con el testimonio de Kaká. Seguimos con el punto número 3. Dice, tu identidad se puede basar en lo que las personas te han dicho que eres. En esto tenemos 3 palabras así súper claves que son influencias, expectativas y etiquetas. Bueno, dícese que la imagen que tienen otros sobre ti condiciona lo que tú crees que eres. Desde pequeños somos influenciados, estamos en un entorno vulnerable porque estamos creciendo, estamos en un desarrollo y estamos relacionándonos con todo lo que nos rodea. Y estamos siendo influenciados. La internet es inestable. Se pausó. Aquí seguimos, aquí seguimos. Vivo. Dale. Andrés, si quieres apaga tu cámara para que rinda más. Vamos, André, que aquí estamos. Dale, tranqui. Es que dice su conexión a internet es inestable.
Voy a apagar la cámara. Bueno, espero que me escuchen bien. Bueno, desde pequeños estamos siendo influenciados con palabras de lo que deberíamos ser, de lo que no deberíamos de ser, cómo deberíamos de actuar. Y bueno, ya pueden ser palabras positivas o negativas. Y nos basamos en todo eso a medida que crecemos y esas palabras se llegan a convertir en etiquetas. Etiquetas que nos marcan y nos definen. En ellas y hacer parte de esas etiquetas nuestra vida y querer satisfacer las expectativas que otros tienen sobre nosotros. Al querer realizar sueños que no son tus sueños, al querer estudiar algo que no crecen estas ideas y estas etiquetas, crecen y se desarrollan con... Ay. Sí. ¿La perdimos? ¿La perdimos? Sí, la perdimos. Bueno, entonces hay etiquetas que a veces desde muy pequeñas empiezan a ponernos y nos las empezamos a creer. No sé si ustedes recuerdan que recién empezando pandemia hicimos un tema acerca de las etiquetas, que hablábamos que empezamos a creernos esas cosas. Entonces, si desde chiquitos nos empezaron a decir, ay, es que usted es esto, entonces empezábamos a creer esas cosas, ¿no? En el colegio, entonces, alguna maestra dijo, ay, es que usted es como brutico, entonces uno empezó a creer, ay, sí, yo como que soy bruto, entonces empezó a decirle al resto de personas, ay, es que yo soy muy bruto, ay, no, es que yo no puedo, entonces empezamos a decir, no, no quiero estudiar, y no, porque empezó a hacer esa etiqueta, esa mella en nosotros. O no, es que usted es como feíta, ay, no, tan feíta, o alguien nos dijo, ay, tan feo, o ay, usted tan esto, entonces empezó a hacer mella en nuestra mente y empezó a, a, a dañarnos tanto en nuestra autoestima como en nuestra identidad. Y empezamos a decir de nosotros mismos cosas que nos repetían, tanto como nuestras familias, amigos, y vuelve y juega, el grupo al que pertenecemos y demás. Y pues esto vaya que sí marca y miren, siempre hay una influencia de alguna persona que admiramos, que queremos en nuestra vida. Usted pregúntese, tal vez cuando estaba más pequeñito, o bueno, ahora en su juventud, esa persona que usted admira, si usted le gustaría que esa persona le dijera, ay, es que, uy, esto que hiciste lo hiciste bien. Y lo haces para obtener esa aprobación de esa persona y sentirte aprobado y amado por esa persona. Entonces, todas son cosas que marcan. Andrea, ¿volviste? Estoy viendo. Dale, vuelve. ¿Todavía no? Ya. ¿Me escuchan bien? Espera, desactivo el Wi-Fi. Ya. Bueno, ¿qué estabas hablando, mujer? De las etiquetas que nos las empezamos a creer porque nos las dicen y las volvemos parte de nuestra identidad. Ah, sí. Bueno, entonces empiezas a creer todo esto, bueno, te dicen que eres quizás muy mañoso, muy mal geniado, y dices, bueno, yo ya no voy a cambiar esto, porque eso es parte de mí, así crecí, así me dijeron que yo era, entonces, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de cambiar? O de que eres incapaz, o eres incapaz, o eres de que no sirves, o quizás que eres eficiente y crees y te tienes que exigir la eficiencia para todo, tienes que hacer todo muy rápido, tienes que dar resultados rápido, porque eso te hicieron creer que eres así, o que deberías estudiar esto o hacer esto. Y todo esto puede ser influencia de tu familia o de tus amigos, de tu entorno, de tu pareja. Y todo esto nos marca y nos influye mucho. Y estas etiquetas que están en tu vida no te dejan ver cuál es tu verdadera identidad.
porque esas que te van llenando, que te van diciendo lo que eres. Y como estas etiquetas son mentiras, las mentiras, ¿cómo se contrarrestan? Pues se contrarrestan con la verdad. Podemos encontrar en Juan 8:32 que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es poderoso ese versículo. La verdad los hará libres. Es bastante fuerte. Y cuando conocemos esta verdad, somos realmente libres, conocemos quiénes somos realmente y en quién somos realmente y en quién tenemos esa identidad. Y también es muy importante conocer nuestro diseño original, conocer y volver a él, reconocer esa necesidad de volver. En Génesis 1:27, no sé si recuerdan que iniciando la presentación les dimos ese pasaje. Dice, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. Qué poderoso es eso, porque no dice Dios creó al ser humano a la imagen del león y a la semejanza del árbol seco. No, dice Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Somos la imagen de Dios, la semejanza de Dios, que cada uno lo refleja de maneras diferentes. Cada uno refleja a Dios de una manera muy diferente, pero lo refleja. Somos su perfecta creación. Y volviendo a la verdad, ustedes se preguntan quién será la verdad. Me imagino que la mayoría sabe, pero hay quien no sepa. Y la verdad es Jesús, nuestra verdad es Jesús. Nuestra verdad, nuestro camino y nuestra vida es Jesús. Él fue quien estuvo en la tierra y quien dio el ejemplo de que su identidad no fue movida y que nuestra identidad también puede ser así. No verse movida por lo que los otros dicen, por cómo nos etiquetan, por cómo nos tratan, por tantas cosas que podría ser influenciada nuestra identidad. Y pues Jesús no se dejó influenciar, él sabía quién era, él sabía a quién pertenecía, él sabía que era hijo de Dios. Él sabía que tenía un padre que lo respaldaba y que a pesar que le dijeran que era el falso profeta, que era quién sabe qué otras cosas más, él tenía seguro. Se fue, se fue, se fue. Y nos mostró el camino a... ¿Me fui? Ah, changos. Volviste, volviste. Volví. ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Jesús Bueno, nos mostró el camino para volver al Padre, a nuestra identidad. ajá. Y también nos mostró el camino que debemos seguir para descubrir nuestra verdadera y auténtica identidad. Nos mostró a Dios como Padre y de que somos sus hijos, de que no fuimos casualidad, de que ninguno aquí fue un error y de que no solo somos su creación, sino que somos sus hijos. En Salmo 139:13, del 13 al 16, dice, tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fuimos formados a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. O sea, qué maravilloso es este pasaje y si lo leen completo este capítulo es aún más maravilloso. Y conocer de que Dios hizo nuestro sentimiento, de que nos formó cada parte, de saber que Él tuvo esa delicadeza de hacernos a cada uno, es algo impresionante. Entonces, debemos tener claro que somos hijos de Dios y de que no debemos dejar de influenciarnos o formar nuestra identidad por las cosas que dicen otros, por las personas que dicen que nosotros somos qué. Nosotros somos lo que Dios dice que somos.
Y pasamos a los testimonios. Testimonio. Testimonio. Oh, muy bien, un segundo, por favor. Listo. Testimonio, testimonio. Las de chistes. Testimonio, testimonio. Un momento, por favor, no pegué. Mi auxiliar asistente, no mentira, mi ayudante del día de hoy me va a ayudar a leer este testimonio. Pablo es el mayor de 2 hermanos. Trabaja con su padre y su hermano en una empresa familiar y pasa la mayor parte del día trabajando. Tanto su abuelo paterno como su padre son personas duras, autoritarias, dominantes, hombres hechos a sí mismos. Nunca se ha atrevido a llevarles la contraria, no discute y evita el conflicto. Esto le crea una enorme tensión en el trabajo porque es su padre quien toma todas las decisiones y él simplemente las secunda. Su madre es una mujer pasiva, dependiente, sumisa, a la sombra de su marido, controlada y sin vida propia. Él ha sido testigo de cómo su padre insultaba y despreciaba a su madre. Alicia, por su parte, ha tenido un padre también dominante y autoritario, alcohólico, que perdía el control con su esposa. Recuerda las situaciones tan dramáticas vividas en la casa siendo muy pequeño. Cuando su padre aparecía bebiendo a las tantas horas de la madrugada, su madre callaba, huía de las situaciones difíciles, nunca se enfrentaba. Pablo reconoce que al casarse se volvió muy exigente, ha tenido reacciones desproporcionadas con su mujer ante pequeñas contrariedades, hasta el punto de insultarla o tratarla despectivamente. Alicia reaccionaba callando, quería agradar a su marido, se sentía culpable y hacía todo lo posible por hacer las cosas mejor. No era capaz de enfrentarse y evitaba los conflictos. Pablo ha descubierto con pavor que está haciendo con su esposa lo mismo que su padre hacía. Comenta que no quiere repetir esta conducta, pero no puede evitarlo y no se ha dado cuenta de lo mal que la está tratando hasta que ella a tal punto que ella ha querido separarse. Ambos, sin ser conscientes, están repitiendo patrones familiares que han vivido en sus familias de origen. Pablo pierde el control como su padre y Alicia responde evitando los conflictos como su madre. ¿Se puede decir que la familia tiene cierta influencia en cada uno de nosotros? Porque hay costumbres y comportamientos que tendemos a repetir. Es lo que hemos aprendido en nuestras casas. Ahora bien, esto no quiere decir que no estemos determinados a actuar como lo han hecho nuestros padres o nuestros abuelos. Si así fuera, los hijos que viven en el mismo ambiente familiar reaccionarían repitiendo el mismo patrón. Creerían que aún así son ellos que en parte de su identidad por sus padres hacen lo mismo. Muchas gracias. Bueno, aquí vemos una historia más que un testimonio y nos damos cuenta que esos patrones repetitivos de comportamiento, a veces decimos, ay, mira, estoy reaccionando como mi mamá, o ay, estoy reaccionando como mi papá, que no me escuché, que por ahí está, chico. Iba a contarles algo, pero no, chicos. A veces nos encontramos siendo muy como otras personas, o cuando vivimos mucho con una persona, no sean nuestros padres y demás. A veces incluso parejas o hermanos o amigos, cuando pasamos mucho tiempo con ellos, y nuestra identidad a veces tiende como que, uy, entonces mi amigo es así o mi familia es así, entonces yo soy así y demás. Y hemos visto pues que claramente necesitamos volver a esa identidad inicial que Jesús redime, ¿no? Recuerden que a causa del pecado, pues esa imagen y semejanza de Dios pues fue tergiversada y pues por eso esa identidad ha estado perdida, pero Jesús viene a redimirlo con todo lo que hace por nosotros. Número 4, y finalmente, tu identidad se puede basar a partir de experiencias negativas. Y es que a veces
queremos como que algunas cosas que han marcado nuestras vidas o nos han hecho pasar situaciones dolorosas, entonces se convierten en eso que no somos o eso que no queremos ser o eso que somos. Entonces, si yo de pronto fui engañada, fui traicionada o fui traicionado, entonces voy a ser, ahora no voy a ser una persona que confía en las personas, sino que voy a ser una persona desconfiada. Y entonces, por eso, entonces, a partir de ese dolor que se convirtió, entonces yo lo puedo asimilar de mala forma y me quedo allí. O sea, si no proceso, si no sano, si no hago que en este caso nosotros tenemos la esperanza que dijimos que era Jesús, si no entrego eso al Señor y permito que Dios haga en mi corazón lo que tiene que hacer, en mi mente, que renueve todo lo que tiene que renovar en mí para que esas situaciones que me generaron dolor no hagan que yo entonces no sea la persona que Cristo quiere que no sea a partir de la imagen de Jesús, porque miren que ahorita leíamos en el Sermón del Monte y yo los invito a que puedan estudiar todo el capítulo de Mateo 5. Jesús nos decía, miren, afortunados los que son maltratados, los que son heridos, y él no dice, ay, me encanta que a usted le hagan daño, no. Jesús dice, afortunados o bienaventurados es porque él viene a cambiar ese dolor y lo transforma para bien. La palabra de Dios dice que en Romanos 8:28, miren lo que dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y usted dirá, ay, el colmo, pero Dios es muy malo, entonces hace de mi dolor un propósito. No, Dios no se goza del dolor y Dios sí realmente no es el que propicia el dolor, pero lo que hace Él es convertir en ese dolor para que se una ese propósito. Una persona que ha sido tal vez engañada, lastimada, herida por otra persona, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea amigo, ha sentido esa traición, pues claramente cuando Jesús restaura todo esto y otra persona, una amiga, alguien quiere acercarse a contarle acerca de una situación tal vez similar o con algo que Dios puede usarlo y decirle, mira, yo pasé por esto, yo te entiendo, yo siento esa empatía, esa compasión porque yo sé por lo que has pasado, pues claramente podemos, a la luz de la palabra, poder guiarlos a través del amor de Dios. Entonces uno dice, ay, no, pues entonces yo no quiero pasar por nada, no quiero pasar por bullying, porque es que, ¿cómo así que entonces eso me va a ayudar? Pues claramente el bullying no, pero lo que hizo, o tal vez el bullying en tu vida, y que Jesús redimió, cambió y transformó, pues tiene un propósito y es que testifiquemos del amor y de la gloria y del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, miren que cuando nosotros fuimos salvados, llamados por Jesús, Él todo lo hace nuevo. Miren que la palabra de Dios dice en la segunda carta a los Corintios, en capítulo 5, versículo 17 al 19, Pablo le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar el mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Mire, la palabra reconciliación es tan hermosa porque Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, pero también nos vino a reconciliar con las personas. Y hace 8 días Francisco nos hablaba acerca de la identidad, cómo nuestra identidad o cómo está nuestra identidad afecta nuestras relaciones con las personas. Y miren que está muy conectado el reconciliarnos con nosotros mismos y que esa reconciliación o ese perdón que podemos dar a otras personas y a nosotros mismos puede hacer ese propósito del que hablaba ahorita a la carta a los romanos, y fue el mismo Pablo que lo escribía. Entonces es muy, muy importante que podamos entender esto. Entonces, mire, el dolor que tal vez hayas podido vivir o que cualquiera de nosotros vivamos, podemos hacer que ese dolor sea para bien o sea para mal. Para mal cuando no se procesa, cuando permito que mi identidad se convierta en ese dolor que viví. Entonces, fui engañada, entonces yo voy a actuar y comportarme como una persona engañada, como una persona
dañada, como una persona triste, como una persona deprimida, o voy a hacer que ese dolor, permitir que Cristo lo redima y yo ver la identidad que tengo en Cristo a través de recuperar esa identidad perdida al inicio, voy a decir, bueno, esto me ayuda para bien y Dios todo lo hace nuevo en mí, mis pensamientos, mi forma de actuar, incluso de reaccionar, que es nuestro carácter. Entonces dependerá de nosotros cómo el Señor puede actuar en nuestra identidad a partir del dolor. Si se queda allí, si eso va a hacer que mi vida gire alrededor del dolor y no me permita avanzar, o voy a hacer que Cristo viva en mí y no sea la que viva yo. Porque ahí es donde el dolor es utilizado. Miren, Jesús fue traicionado, Jesús sufrió dolor, Jesús lloró, Jesús sintió todo lo que tal vez en algún momento nosotros podemos sentir, para que sepamos que Él también lo sintió y Él sabe, Él nos entiende y quiere redimir también todo esto. Así que no pensemos que Jesús es ajeno a esto, sino que Él fundamenta nuestra identidad en Él para que esas malas experiencias no se queden parte de nuestra vida. ¿Listo? En conclusión, vamos a ver si ustedes... En conclusión. En conclusión, y aquí tenemos también a nuestro ayudante, nuestro ayudante que nos va a ayudar con las conclusiones. Bueno, en conclusión. Número 1. Número 1, Andrea. Tu identidad y tu carácter deben de estar fundamentados en Cristo. Muy bien. Número 2. Al líder que debes imitar y agradar es a Jesús. Número 3. 3. Perdón, 3. 3. Ya eres parte de un grupo, el de los hijos de Dios. Número 4. Identifícate como hijo de Dios. Ese es el título que jamás te será quitado, jamás te puede ser quitado. Jamás, de los jamases. Jamás. Número 5. Preocúpate más por ser y no por el hacer. Muy bien. Muy bien. Número 6. Quítate las etiquetas que no hacen parte de tu identidad como hijo de Dios. Y número 7. En Cristo todo es hecho nuevo y todo obra para bien, incluso las situaciones dolorosas. Y número 10. Fueron el fin. Bueno, muchachos, eso es lo que queríamos compartir con ustedes acerca de la identidad. Esperamos haya sido de mucha bendición porque realmente lo fue para nosotras. Realmente, ustedes saben que la palabra de Dios es espada de doble filo. Y uno dice, no, yo llevo hace rato en la iglesia, llevo mucho, no, eso no es conmigo. Y cuántas veces nos pasa que, pues efectivamente, como que estamos basando nuestra identidad en algo que no es. Estamos tal vez teniendo actitudes o diciendo es que yo soy esto cuando eso no hace parte de lo que somos. Cuando decimos, bueno, mi identidad es en Cristo y nada más, yo no tengo que estar diciendo es que yo soy desordenada, es que yo soy mal geniada, es que yo soy esto y atribuyéndonos tantas etiquetas que tal vez nos han dicho. Entonces realmente está en nosotros el cambiar incluso la forma en cómo pensamos, muchachos, de no decir yo soy, por ejemplo, una persona mal geniada, o sea, alguno de aquí se siente identificado con él, es que yo soy mal geniado y se ha dicho mucho, no se diga así, diga, miren, yo soy una hija de Dios que está trabajando en su carácter para no tener reacciones airadas.
Es mejor decirlo para no atarnos con las palabras nosotros mismos, ¿vale? Padre, gracias porque tú nos recuerdas una vez más que tal como somos, tú nos amas, Dios. No hay nada que podamos hacer para lograr que nos ames más, Dios. Tú nos amaste primero, aún con nuestro pecado, aún con nuestros errores, Dios. Y hoy, Señor, entendemos que tú nos has hecho únicos a cada uno de los que estamos aquí. Tú has puesto una esencia, una personalidad, una identidad en cada uno, Dios, pero que necesitamos trabajar en ver a Jesús, en conocer a Jesús y a vivir a Jesús. Que como dice tu palabra, Señor, sea cumplida tu palabra, que dice que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo vivir una identidad firme? ¿Cómo vivir una identidad adecuada a Dios si no es a través de ver el reflejo de ti en Jesús? Ese perfecto hombre que no conoció pecado, que murió por nosotros, que nos dio no solo salvación, sino que redimió consigo nuestra identidad verdadera, nuestra vida como quieres que la vivamos, que redimió todo lo que antes estaba mal y que hizo todo nuevo en nuestras vidas. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú convenciendo a cada uno de nosotros de quién somos en ti, que necesitamos escucharte a ti, verte a ti, Señor, y tal vez quitar esas mentiras que el enemigo ha querido poner en nosotros, que incluso las personas consciente o inconscientemente han puesto en nosotros, etiquetas que nosotros mismos nos hemos puesto. Hoy, Señor, queremos vestirnos de ti, Jesús. Queremos que seas tú lavándonos y limpiándonos con tu sangre preciosa para que cada día te miremos a ti y estemos a tu mirada. Que esa sal que tú dices que somos tenga todas las propiedades y características de ti, Señor, para que puedan darle sabor a esta tierra, que podamos ser esa luz que otras personas vean, que vean a Jesús a través de nuestras vidas, que no perdamos el tiempo en tal vez incluso tratar de agradarte hasta a ti, Dios, para lograr sentirnos amados o aceptados, sino que entendamos que tú nos amas y que tú, Señor, nos has otorgado el título de hijos, y es un título que jamás, jamás se nos será quitado, que nos pueden quitar todo, Señor, así tal vez sea doloroso, así como le pasó a Job, pero nunca, Dios, será quitado ese título de hijos de Dios, y que con él, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, que podamos, Señor, pensar en nosotros, en trabajar en nosotros antes de mirar a las otras personas, que podamos trabajar en el ser hijos, ser redimidos, ser rescatados, ser adoptados, ser limpiados, ser santificados por ti, Señor, antes de querer tal vez hacer, ganar y acumular cosas en nuestra vida, éxitos o incluso relaciones, Padre. Señor, yo te pido que seas tú hablando en la vida de cada una de las personas que está aquí, que sigas haciendo esa obra maravillosa, Padre, porque tu palabra es quien nos guía, nos limpia y nos lleva al inicio, a nuestra verdadera identidad, Señor, a donde tenemos que estar. A ti, Señor, te damos la gloria y gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por exhortarnos, gracias por movernos. Gracias porque cada cosa que tú haces en nuestra vida, que nos haga acercarnos a ti, el conocerte, es ganancia para nosotros, Padre. A ti, Señor, te damos toda la gloria y la exaltación. Gracias porque de ti viene todo lo bueno que hoy somos. Te exaltamos, Padre, y nos quedamos en tu presencia y te oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.